Bueno, ahora mismo nos dirigimos a nuestro sector de Video Wall porque ya está todo listo y dispuesto para nuestra entrevista del día de hoy y para ahondar un poco en la materia de la ciencia, la tecnología, importantes noticias a nivel nacional. Me acompaña el día de hoy el doctor Pablo Catalán, decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Concepción. Profesor, muchas gracias por acompañarnos en esta edición de TVU Noticias Central. Muchas gracias por la invitación, Carlos. Bueno, primero partamos con la noticia importante a nivel nacional porque hay un cambio dentro del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, Conocimiento e Innovación, y usted forma parte de este consejo, profesor. Antes de hablar de lo que son los mismos trabajos, las proyecciones, ¿cómo recibe esta noticia a nivel personal también? Bueno, uno siempre tiene que dejar la parte personal un poco de lado. En este caso lo veo como un servicio al país, en una orgánica que fue creada hace ya casi 20 años en el gobierno del presidente Ricardo Lagos y que ha tenido destacadas personalidades como parte del Consejo, ya sea dirigiendo. El primer presidente del Consejo fue Edgardo Benninger, hace ya, como bien decía, más de 20 años. Y uno se siente honrado porque es un órgano bastante neutro, de discusión, yo diría, teórica práctica, de un nivel, no es por mi persona, pero de un nivel de responsabilidad alta, en función de los conocimientos que se pueden aportar a través de las trayectorias y las experiencias. Bueno, también comparte con mucho conocimiento con otras personas que también consolidan este mismo comité, profesor. ¿Cómo asumir el desafío derechamente? Desafío, podemos decirle, como no sé cuál podría ser la descripción correcta que lo podríamos asignar. Yo creo que es una responsabilidad. Responsabilidad. En función de entregar el conocimiento que uno puede tener en lo que son las políticas públicas en ciencia, tecnología, innovación y emprendimiento, en un formato respetuoso, de discusión abierta, donde participan actores relevantes del ámbito público, del ámbito privado y del ámbito académico. Bueno, a ahondar un poco en cómo funciona un poco el Consejo, porque de acuerdo a la información que está disponible, está el Consejo Nacional, que ese también trabaja de manera un poco, podríamos decir, asesora de manera directa a lo que es la misma presidencia, y de ahí se desprende hacia el Consejo Interministerial de Ciencia y Tecnología, y eso se deriva finalmente a los ministerios de Tecnología, Educación y Economía. Bajo esa línea, dentro de esta renovación, hay varios objetivos que se están tratando de consolidar en las diferentes carteras, profesor. En estos momentos, ¿cuál podría ser la dirección en la cual se va apuntando en particular? Hoy día el Consejo está embarcado en, yo diría, dos caminos. Uno que tiene que ver con una orientación al desarrollo sustentable en función de las futuras nuevas industrias de base tecnológica que necesita el país. Y el segundo, más bien un enfoque ecosistémico, que se deriva de la estrategia de ciencia, tecnología, conocimiento e innovación que se ha desarrollado en los últimos años y que viene más bien de la gestión con mucha fuerza de parte del presidente Álvaro Fischer, presidente del Consejo me refiero, o sea, que lo encabezaba en el gobierno de Sebastián Piñera, el presidente Piñera. Y el presidente Boric lo que ha hecho es, en un acto de responsabilidad, ha tomado continuidad sobre lo que se venía trabajando anteriormente y ha profundizado lo que tiene que ver con la orientación al desarrollo sostenible. Una de las características principales del Consejo es justamente, y que es muy importante en política pública de ciencia, tecnología, innovación y emprendimiento, es dar continuidad a la política pública en función de acuerdos sociales amplios. Y el Consejo tiene como misión, en parte, generar lineamientos estratégicos que sean acordados por los distintos agentes que son propios del ecosistema de innovación nacional. Y en ese sentido, la voz del sector privado, la voz del sector público y lo que podamos aportar quienes estamos en la academia es relevante en función de lo que son los lineamientos de política pública, el diseño, la implementación y su evaluación. Bueno, también es importante considerar, esto no se desprende de manera inmediata, pero también hay un fuerte vínculo con lo que se está haciendo, no solamente con las carteras ministeriales, sino también con las mismas seremías, las secretarías regionales. En esa línea, profesor, ¿usted conoce la misma realidad en ciencia y tecnología desde su correspondiente bajada local? ¿Cómo se utiliza esa experiencia y se utiliza como ejemplo para poder abordarlo dentro del mismo Consejo? ¿O cómo se espera abordar? Lo primero es decir que, al menos en nuestra región, existe una masa crítica de alto estándar. Los procesos de formación de personas en distintos ámbitos científicos, tecnológicos y de innovación son de alta calidad en la región del Biobío, en particular en nuestra casa de estudios y en otras casas de estudios amigas y hermanas que funcionan en la región del Biobío. ¿Qué es lo que nos falta? El segundo capítulo
que es la construcción de un ecosistema dinámico de innovación. Y ahí es cuando entran, por ejemplo, las empresas, los emprendedores y todos los agentes que participan de la construcción de nuevas industrias de base tecnológica. No basta solo con tener una alta capacidad de investigación y desarrollo instalada en regiones o en el país también, sino que lo que nos muestra la evidencia es que en una segunda etapa se necesita una masa crítica de emprendedores grande y al mismo tiempo las condicionantes que permiten la construcción de negocios tecnológicos. Eso significa políticas que sean amigables hacia la construcción de negocios en un ambiente de sustentabilidad alta, por cierto que sí, pero que sean amigables hacia la construcción de negocios y de industria. Y al mismo tiempo que existan aquellos pilares, particularmente en el ámbito financiero, que se necesitan para la construcción y la comprensión de los procesos propiamente tal en la consolidación de emprendimientos tecnológicos. Tenemos una gráfica que nos gustaría repasar, profesor, que hemos preparado y que también desprende un poco los trabajos o los desafíos regionales derechamente en la estrategia nacional de lo que es el Consejo de Ciencia y Tecnología, Conocimiento e Innovación. Como podemos ver, se va desprendiendo de diferentes áreas y en esta oportunidad uno de ellos son de los mismos desafíos estratégicos. A ver si es que podemos pasar adelante de esta misma gráfica para poder abordar lo que es el fortalecimiento de las mismas tomas de decisiones, que también va derechamente de la mano con lo que es la descentralización de la ciencia y de la tecnología. ¿Cómo se podría abarcar eso considerando la nueva organización de este consejo? En base a la institucionalidad. Claro. Tenemos que pensar que años atrás, y producto de las discusiones que se dieron en el Consejo Nacional de Innovación en ese momento, nosotros no contábamos con una institucionalidad científica tecnológica, institucionalidad pública me refiero. Derivó en parte en la creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación que tenemos hoy en día, y al mismo tiempo en la consolidación de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, de la ANIT. La toma de decisiones se ve respaldada siempre y cuando nosotros tengamos masa crítica por una parte, toma de decisiones claras y transparentes, de manera que, por ejemplo, los procesos de adjudicación que nacen de proyectos de instrumentos de política pública, tienen el resultado y el efecto esperado. Ahora seguimos un poco hablando, pasamos a la segunda lámina, que también va de la mano con la infraestructura y equipamiento. Importante también destacarlo, no todos se desentienden del uno y el otro, como que está todo conectado, en este caso infraestructura y equipamiento, que también podríamos decir que está, en este caso, buscar el aumento de, obviamente, la investigación científica, trabajar con mejores presupuestos. ¿Eso cómo se abarca desde el mismo consejo, profesor, si nos puedes indicar? Con una comprensión conceptual de cómo se consolidan los ecosistemas de innovación. La primera etapa demanda justamente infraestructura y equipamiento, mayoritariamente muchas veces cuando los países no son maduros lo suficientemente tecnológicamente hablando, de parte del Estado. El Estado quien financia la instalación de capacidades de investigación y desarrollo. ¿Podríamos decir que uno de los próximos desafíos del Consejo en esta instancia? Siempre ha sido un desafío, no solo ahora. Es la gran pregunta que tiene el país, o una de las dos grandes preguntas, en mi opinión, que tiene el país en este ámbito. La instalación de capacidades de investigación y desarrollo mediante, por ejemplo, la respuesta a preguntas de infraestructura y equipamiento. Y eso es el rol del Estado. En un principio, cuando el país no tiene una industria tecnológica consolidada. Después, cuando surgen las industrias tecnológicas ya consolidadas, como decía antes, los porcentajes de financiamiento varían. ¿Por qué varían, Carlos? Porque, en primer término, son las empresas nuevas que nacieron las que traen consigo modelos de negocios distintos, que en la propuesta de valor, en el ítem central, dependen de desarrollar tecnología por su propia cuenta para sobrevivir. Y por último, pero no menos importante, las potencialidades de colaboración y confianza, porque claro, muchos de estos proyectos uno piensa en el Estado como uno de los principales individualidades o instituciones derechamente que aporten en la innovación tecnológica, pero generar estas relaciones de colaboración, de confianza con el público privado también es algo que se dimensiona. ¿Cómo se hace cómo se planifican esas estrategias? Bueno, la confianza es una palabra clave cuando hablamos de ecosistemas de innovación o de ecosistemas de ciencia, tecnología e innovación. Finalmente, lo que nosotros debemos buscar como país es que no sea el Estado el principal financista de la ciencia, la tecnología y la innovación. Tiene que ser el sector privado. Pero para que el sector privado sea el principal financista tienen que darse varias condiciones. En primer término, lo que comentaba antes,
que sean empresas que dependen del desarrollo tecnológico para subsistir o para tener margen de utilidades. Y lo segundo, tienen que existir patrones de confianza altos, que permiten a su vez el surgimiento de una masa emprendedora grande, que a su vez son esa masa emprendedora la que construye las nuevas industrias de base tecnológica. Aquellos países y regiones que tienen patrones de confianza bajos difícilmente logran ecosistemas de innovación activos. Es muy complejo para ellos. ¿Por qué? Porque desde la base de la pirámide las personas no confían en una en la otra y eso se va transmitiendo a los patrones de confianza entre los distintos agentes. Entonces el pilar fundamental en estos momentos es generar esta industria o modernizar derechamente el ambiente tecnológico dentro a nivel nacional completamente. En este ámbito no hay bala de plata, es multidimensional. Hay preguntas que tienen que ver con el rol del Estado en el financiamiento de la instalación de capacidades de investigación y desarrollo. Hay preguntas que tienen que ver con la aceptación de que tenemos que tener una masa y la creación de una masa emprendedora alta, y también que tenemos que construir patrones de confianza entre la industria, el sector público y la academia, mejores de los que podemos tener hoy en día. Bueno, en esa línea sin duda bastante importante lo que se está abordando, profesor. Sin duda vamos a estar expectantes a lo que va a ser el trabajo del Consejo de la Ciencia y Tecnología, Conocimiento e Innovación. Agradecer nuevamente su presencia el día de hoy, profesor Catalán, agradecer que haya estado en esta edición de TV Noticias Central. Muchas gracias, Carlos.